Hermanos míos, vamos a tener un momento, yo quiero compartir con ustedes en este contexto de lo que es un domingo con énfasis misionero. Quiero compartir con ustedes un capítulo, el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde aparece una situación que conocida y quiero leer el capítulo completo porque aparecen algunos elementos que es importante tenerlos presentes. Capítulo 8 de Hechos. Yo tengo la versión NBI. No tenemos apoyo. A propósito de la canción Cuenta Conmigo. Gracias, Sonia. Esto es el Señor. Siempre tenemos dificultad, ¿verdad?, para tener hermanos o hermanas que nos puedan ayudar en la proyección, que nos puedan ayudar en la filmación, ¿no? En este momento tenemos a Guillermo Torres y ¿cuánto se llama? Y a Ítalo, y eventualmente nos ayudan algunos hermanos, como por ejemplo el hermano René Gatica, pero necesitamos, ¿verdad?, que sientan la carga de servir al Señor en esa área. Y no para responder a la invitación exclusiva que hace el pastor, porque ese lugar es absolutamente casi anónimo, implica estar temprano, ¿verdad? Pero bendice a la iglesia. Entonces, en este momento Guillermo tiene que desdoblarse entre filmar y mostrar los pasajes bíblicos. Una de las cosas que conversamos ayer en el directorio fue la posibilidad, en pocas semanas más, de transmitir nuestros cultos online. Online suena elegante, en directo, ¿no? A través de internet. De tal manera que si usted en algún domingo no pudo venir porque se enfermó, usted va a tener la posibilidad de verlo en su casa. O de compartirlo con alguna vecina, ¿verdad?, con el link, el canal, para que lo pueda ver. Así se está haciendo iglesia ahora también. Imagínense cuando eso ocurra, con mayor razón vamos a necesitar voluntarios y voluntarias, que la verdad que no son voluntarios ni voluntarios. Yo una vez dije esclavo, ¿no? Que ese es el concepto que usa Pablo en el Nuevo Testamento, esclavo. Pareciera que en el reino de Dios no se ha abolido la esclavitud. No es eso, ¿no? Personas que quieran servir, definitivamente, ¿no? Así que ténganlo presente. Gracias, hermanos míos. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versión NBI, dice así: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. En el capítulo 7 usted puede relatar la muerte de Esteban, ¿no? Y por eso es que el capítulo 8 comienza con esta frase. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que me han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Tengamos un momento de oración. Señor, cuán importante y cuán maravilloso es este acceso que tú nos permites tener a tu palabra. Sin duda, Señor, este es un relato histórico de lo que tú estabas haciendo al comienzo, Señor, de esta etapa maravillosa que le encomendaste a tu iglesia. Y vemos, Señor, entre estas líneas y traemos tal vez incluso a nuestra imaginación lo que estaba ocurriendo, Señor, con tus hijos, con tus discípulos, con nuestros hermanos, como tú, Señor, los estabas dirigiendo. Pero, Padre amado, como siempre te digo, yo sé que hay un propósito maravilloso también para nosotros, Señor, a partir de la lectura, Señor, de estas frases, de estas palabras, de estas letras. Y te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, Señor, para entenderlo. Hoy hemos querido hacer énfasis en lo que es la misión, porque tú eres misionero, Señor. Y nos cuesta mucho comprender la urgencia de compartir tu mensaje, Señor. Perdónanos porque a veces estamos enfrascados, Señor, en nuestra vida, en tanta otra cosa. Incluso muchas de ellas, Señor, detalles pequeños, cuando hay un mundo, Señor, que clama por la esperanza de tu presencia, Señor, en sus vidas. Increíblemente, Señor, cada vez que abordamos tu palabra nos hacemos más responsables ante ti. Ten misericordia, Señor. Padre, ayúdanos.
Tú sabes cómo llegamos hoy día, esta mañana, Padre Santo, y solamente tu Espíritu Santo y tu palabra nos puede ayudar, no solo a desafiarnos, sino que también a trabajar en nuestro mundo interior. Yo ruego especialmente por aquellos que están tal vez cansados, agotados, tal vez un poco incrédulos o que están acá por compromiso. Señor, ten misericordia y abre nuestra mente. Te adoramos, Señor. ¿A dónde podríamos ir si no es a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, es un relato de hechos, ¿no es cierto? De hechos en términos de que son situaciones las que describe el texto que leímos, ¿no? Se mencionan ciudades, se mencionan acciones, situaciones, eventos, personas, ¿no? Pero yo quiero compartir con ustedes unas 5 reflexiones, ¿verdad? Que se desprenden del texto, y lo más probable es que usted también pueda ver otras, ¿no? Pero yo quería proponer la siguiente. Por ejemplo, estamos hablando de Samaria. Durante todo el relato, ¿verdad?, se hace énfasis en Samaria, ¿no? ¿Y por qué es importante detenernos un poquito en Samaria? Samaria era una región, ¿no? Que estaba ahí aledaña a Galilea, a Jerusalén, donde Jesús predicó el Evangelio, donde Jesús vivió, donde Jesús recorrió. Y Samaria, ¿verdad?, era una región donde habitaban los samaritanos, el gentilicio, ¿no? Pero que además, históricamente, tenían una rivalidad bastante profunda, ¿verdad?, con los judíos. Hay sucesos en la historia, ¿verdad?, que explican esta discriminación y este rechazo, ¿verdad?, que había entre los dos grupos de personas, los samaritanos con los judíos. Tanto es así que en el relato que hace, me parece, el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, se da antecedentes en ese encuentro precisamente de la sorpresa que le significó a la mujer, ¿verdad?, que un judío, en este caso Jesús era judío, le hubiese pedido agua, ¿no? Entonces, la mujer estaba realmente sorprendidísima, y no solo la mujer, sino que sus discípulos, porque los discípulos habían ido al supermercado Líder, ¿verdad?, porque Jesús los mandó a comprar porque tenía hambre. Usted ha leído esa parte, ¿no? Jesús con hambre. Qué curioso, ¿no? Jesús con hambre. Sí, porque fue perfectamente hombre, humano. Y cuando volvieron, ¿verdad?, los discípulos se encontraron con que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y se sorprendieron. Esa rivalidad, ¿verdad?, hacía que entre ambos pueblos existiese realmente odio, rechazo. Por eso que es importante entender el esfuerzo que hay acá, el protagonismo que hay acá, la actuación que hay acá de la Iglesia y del Espíritu Santo para alcanzar una región y para alcanzar un grupo de personas que ellos históricamente habían rechazado y discriminado siempre. Lo cual nos abre, ¿verdad?, a esta reflexión de lo que significa para Dios alcanzar y llegar a todo tipo de persona, a todo tipo de raza, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras divisiones y más allá de nuestros sentimientos de rechazo que podamos tener por tal o cual grupo de personas. Porque lo que uno aprecia acá, ¿verdad?, en definitiva, es un movimiento absolutamente proactivo, orientado a este sector de la sociedad de la época o de la cultura de la época, que histórica y tradicionalmente eran rechazados. Si usted piensa hoy día en nuestra realidad cultural y social, tenemos grupos rechazados, tenemos grupos discriminados, tenemos grupos que son odiados. ¿Es así o no? ¿Aló? Amén. Gracias. Por consiguiente, es evidente que si nosotros cantamos y somos capaces de cantar "Cuenta conmigo", es muy probable que el Señor quiera orientarnos a esos grupos de personas
que históricamente, que culturalmente, que familiarmente, ¿verdad? A lo mejor en nuestro imaginario, nosotros hemos rechazado. Y fíjense que no puedo no mencionar la segunda reflexión, porque está muy ligado a esto, y que se refiere definitivamente a que es el Espíritu Santo quien dirige la misión. No le preguntan a Felipe: ¿tú quieres ir? ¿Te gustaría ir? ¿Tú conoces a alguien en Samaria, verdad? Como para que tú puedas alojar, ¿no? Y aprovechar los contactos, las redes. Sino que aparece definitivamente un protagonismo de principio a fin del Espíritu Santo. Envía, dirige, supervisa, habla. Felipe está en un momento, ¿verdad?, en medio de la polis, ciudad en griego, y está llenando los estadios. Hay milagros portentosos, esos milagros que nos gustan a nosotros, ¿verdad?, y que andamos buscando, porque aquí en esta iglesia no pasa nada, pero en la iglesia de la otra cuadra cae polvo del cielo. Entonces vamos todos para allá. Nuestra curiosidad morbosa. Pero dice la Biblia que habían señales milagrosas portentosas, liberación, sanidad. Y como diríamos en lenguaje, ¿verdad?, futbolero, Felipe la estaba rompiendo. Pero es el Espíritu Santo que lo toma y lo lleva al desierto para hablarle a una persona. Sale de los micrófonos, sale de las luces, y es el propio Espíritu Santo, es el propio Dios, ¿verdad?, que lo guía, lo traslada, lo lleva a hablarle a una persona. Sin preguntarle a Felipe: mira, ¿te gustaría? No te ofendas, no te molestes, no te enojes. Tú has venido predicando, ¿verdad? Pero ahora queremos que vayas a hablarle a una. O sea, no te sientas menoscabado. No te ofendas. Nosotros te queremos, ¿verdad? Y claro, no es lo mismo predicarle a uno que predicarle a 5.000. Así que no es que hayas hecho algo malo. Que es nuestra actitud humana, ¿no? Ojalá siempre aquí adelante. Y que me vean. No, bueno, no es tan así, digamos, no es tan así. Pero bueno, ya. Aquí no vemos nada de eso. Aquí el protagonista, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. De hecho, el libro de los Hechos, ¿verdad?, algunos dicen es la historia de la iglesia o de cómo comenzó la iglesia. Es la historia, ¿verdad?, de cómo el Espíritu Santo guió los primeros pasos de la iglesia. Y muchos dicen incluso que es un libro que aún no se termina de escribir. Lo dijimos para la exposición de Martín Lutero. Porque el suceso, ¿verdad?, de la Reforma, donde aparecen varios monjes, varios hermanos, como Martín Lutero, él fue uno de ellos, tiene que ver precisamente con la obra que Dios hace a través del llamado, ¿verdad?, de personas, hombres y mujeres, que incluso los empodera y los envía. Nosotros no somos distintos a eso. Solo que no estamos en el siglo XV, solo que no estamos en Samaria, pero sí estamos en Waterloo, estamos en la Avenida Las Condes, ¿verdad?, estamos en Colón, estamos en La Encina, estamos en Ñuñoa, Providencia, Las Condes, ¿no?, Lo Barnechea, Pirque, Puente Alto, San Bernardo. Pero este hombre, ¿verdad?, después de haber sido entrevistado, reporteado, se encuentra en el desierto con nadie, con una persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios era el protagonista. Fíjense las expresiones que uno puede encontrar en el texto. Ahí en el versículo 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe. En el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe. En el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe.
su vida en las manos de Dios. Porque Dios es el que estaba haciendo, no Felipe. Cuando Jesús envía a los 70, me parece que ese relato está en Lucas capítulo 10, versículo 1, aparece precisamente lo que también de alguna forma trato yo de compartirles. En Lucas capítulo 10, versículo 1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús envió a sus discípulos 70, ¿verdad?, a los lugares, a las ciudades, a las aldeas, a donde él iba a ir. Fíjense cómo lo dice la NBI. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Una comunicación, un nexo, ¿verdad?, absoluto entre lo que debían hacer y lo que Dios quería hacer. Son dos verbos distintos. Lo que debían hacer, impositivo, instrucción, pero en el contexto de lo que Dios quería hacer, a donde él pensaba ir. Cuando Pablo en Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados para las buenas obras que él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, tiene que ver precisamente, ¿verdad?, con disponer nuestra vida para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por consiguiente, este hombre, Felipe, estaba en las manos de Dios. Y si yo pregunto acá quién está en las manos de Dios y alguien se atreve a levantar la mano, ¿verdad?, esa persona que levantó su mano tiene que asumir también absolutamente el señorío de Cristo en su vida, de tal manera que lo que él está haciendo ahora es porque Dios lo está guiando a hacer lo que está haciendo. Y eso me habla, ¿verdad?, de un compromiso de vida absoluta. Y eso es complicado porque la tendencia nuestra, ¿verdad?, es servir a Dios. Por supuesto, cuenta conmigo, cantamos. Pero cuando eso implica, ¿verdad?, dejar ciudad, cuando eso implica, ¿verdad?, replantear la actividad que estoy haciendo, cuando eso implica, ¿verdad?, salir a capacitarme, ¿verdad?, por consiguiente ya no llegar temprano a la casa, cuando significa, ¿verdad?, trabajar en la iglesia, asumir responsabilidad, cuando significa compartir el evangelio a un compañero, un amigo, cuando significa llevar a un hermano, ¿verdad?, a las 11 de la noche mientras está lloviendo y ve al hermano que está en el paradero, ¿no?, y pasa en el auto. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. ¿Para dónde vas? Yo voy allá a los Barnechea. Ah, mira, yo no te puedo ayudar. Yo vivo acá. Chao. Ejemplo tal vez burdo. Pero lo que quiero decir, definitivamente, ¿verdad?, que apreciamos acá una vida entregada a la voluntad de Dios, que se manifiesta no solo en la posibilidad de ingresar al ministerio, sino que es necesariamente una realidad, ¿verdad?, para todo creyente y para todo hombre o mujer que ha entregado su vida al Señor. Y nosotros, ustedes, entiendo, ¿verdad?, que hemos entregado nuestra vida al Señor. Por consiguiente, ¿verdad?, aquí tenemos esta reciprocidad, este par, ¿verdad?, que es virtuoso, donde lo natural se mezcla y se funde con lo sobrenatural, pero que definitivamente tiene que ver con el propósito de Dios en la humanidad, en el barrio, en la familia, en la iglesia, en el aula, en el trabajo, porque tú estás ahí. Eso es lo que hay. Por eso Jesús envió a sus discípulos a los pueblos, a las aldeas, a donde él pensaba ir, donde él quería ir. No les dijo, bien, vayan, ¿verdad?,
donde ustedes crean, prediquen, lo importante es predicar. Así que, denle nomás. Hay una planificación, hay una realidad, hay una necesidad que Dios conoce. Una de las frases que a mí me marcó este sínodo pastoral y que me está haciendo leer un poco más, porque la verdad que lo encontré top, potente. Un filósofo, no recuerdo cuál, porque estuvimos viendo varios, y son todos alemanes con apellidos difíciles. En algún momento se preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esta es la reflexión de un filósofo. ¿Dónde está Dios? Y él se respondió la pregunta. ¿Y saben lo que respondió? Dios está en la política. ¿Y por qué está en la política? Es el razonamiento de él. Porque el propósito de Dios es que el hombre no se deshumanice. Y es en ese contexto en que el hombre toma decisiones, muchas de ellas, que lo deshumanizan. Lo que hoy día vive la humanidad, ¿verdad?, en Siria, en Irak, eso es una deshumanización. Cuando tenemos más de 5 millones de personas que han sido desplazadas, 5 millones de personas, 5 millones de personas desplazadas, sin hogar, campamentos de refugiados, eso es deshumanizar. A mí me impactó hace 2 o 3 días atrás un haitiano que murió por hipotermia en una choza, no sé, solo. Otro filósofo dijo, en la ciudad donde hay cristianos no puede haber pobreza o mendigo, porque está la iglesia. Entonces, hay un propósito del Evangelio que no solo tiene que ver con las buenas nuevas, sino que tiene que ver definitivamente, ¿verdad?, con la imagen de Cristo, la imagen de Dios en la vida de esas personas, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por consiguiente, esto de anunciar el Evangelio, ¿verdad?, es fundamental, pero también hay que entender que este Evangelio llega a la condición de la pobreza, de la necesidad, del clamor, no solo, ¿verdad?, en esa reflexión muchas veces de élite académica, ¿verdad?, intelectual, lógica, racional, sino que es absolutamente transversal. Tan transversal es que el propósito, ¿verdad?, de Dios para Samaria, a pesar del odio que había con los judíos, era real. Hay que ir a Samaria. Y para eso eligió a Felipe. Tercera reflexión. ¿Quién era Felipe? Fíjense, esta es la tercera. ¿Quién era Felipe? Yo no, en mi vida por lo menos no he encontrado el Evangelio de Felipe, ¿no? Ni la carta de Felipe, ¿verdad?, a los hermanos de Roma. Felipe era un mozo. Fue elegido para atender las mesas de las viudas griegas, para llevar los platos, para preguntarle, ¿verdad?, a la Juanita, ¿se sirve otro platito? Para lavar la loza. Dejen ahí nomás, hermano. Dejen ahí, yo tengo que lavar todo eso. Váyanse nomás, tranquila, yo lavo. Para eso fue elegido. Porque había surgido una discusión, ¿verdad?, en el grupo, en la primera iglesia, porque estaba creciendo la iglesia. Y siempre hay problemas, ¿o no? Albornoz, Iturra. El Señor es tan bueno.
Chuda, yo no quería emocionarme. Es que a pesar de cómo somos, el Señor está. Eso es una locura. Pero este hombre, Felipe, fue elegido para eso. Pero tenía 3 cosas top, que sirven mucho para lavar los platos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice el texto, la Biblia. Tenía buen testimonio y era sabio. Imagínense, sabio, o sea, sabía cuándo ocupar, ¿verdad?, homo y cuándo ocupar rinzo. O sabía cuál era la temperatura, ¿verdad?, que había que usar cuando se lavaban platos con grasa. Sabio. Miren, abran su Biblia, lo que yo les estoy diciendo. Ahí en el capítulo 6 de Hechos, versículos 3 y 5. En el capítulo 6, los primeros versículos, aparece, ¿verdad?, el conflicto que les comenté. Versículo 3 dice, voy a leer el versículo 2 para contextualizar. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Este es el versículo 3, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿No? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, incluso quedó en el acta. ¿No dice eso en la Biblia de ustedes, no? Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fueron los primeros mozos. Si usted va al sindicato de mozos, aparece la foto, ¿verdad?, de Felipe. San Felipe, porque nuestra religiosidad, ¿verdad? El patrono de los mozos. No, estoy bromeando. Pero ese hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabio, fue elegido para atender las mesas. ¿Y por qué? Se fijó en el versículo 2, 6:2. ¿No? Perdón, 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿No? Ese fue el conflicto. Y eligen a este hombre junto a otros 6. Este hombre, ¿verdad?, es el que estaba siendo usado por Dios en Samaria. Y este hombre era el que predicaba y Dios hacía grandes señales a través de él. Este es el hombre, ¿verdad?, que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para hablarle a una persona. Un hombre que sin duda, ¿verdad?, era capaz de enfrentar, ¿verdad?, la espectacularidad de predicar a miles, pero también la humildad, la sencillez y el anonimato de predicarle a uno. ¿Por qué? Porque cuando él fue elegido diácono, él estuvo dispuesto a morir a su soberbia, a su arrogancia, a su vanidad, para atender las mesas, lavar los platos, ¿verdad?, o cocinar. Porque era lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que lo envía, que le abre la oreja, háblale a este, explícale a este. El mismo. Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo guió para lavar loza, para raspar las ollas. Espíritu Santo que lo llevó a predicar el Evangelio. Espíritu Santo que lo llevó, ¿verdad?, a hacer señales y prodigios. Porque no era él. No somos nosotros. ¿Por qué no nos cae la chaucha? La condición, ¿verdad?, es el quebranto, la humillación, para que Él haga lo que Él quiere hacer y no lo que yo creo que es bueno que se haga. Porque no se trata del pueblo al cual yo quiero ir, se trata del pueblo al cual Él quiere ir. ¿Me entiende?
Por consiguiente, la estrategia, ¿verdad?, está vinculada a lo que Dios quiere hacer. Por más que sea buena mi intención, mi idea o el momento que se esté viviendo. Porque Él quería llegar a esa región que dramáticamente había sido rechazada, resistida, y que se encontraba, ¿verdad?, en la historia incipiente, porque recién se venía construyendo, del propio Evangelio, cuando Jesucristo aborda a la mujer samaritana. Ese mensaje fue potente, ¿verdad? No solo para los samaritanos, sino que también para la mujer. Una cosa tremenda, una mujer pecadora porque había tenido 5 relaciones de pareja y estaba conviviendo con alguien. Imagínense en el contexto religioso, espiritual de la época. Además era mujer. Y si usted lee ese relato del capítulo 4, ¿verdad?, ella sentía vergüenza porque no fue en la mañana como iban todas las mujeres a buscar agua, fue a una hora distinta. Y además samaritana. Mujer pecadora samaritana. Por ninguna parte. No calificada con nada. Pero al igual que Jesús, Felipe, a lo mejor la oración de Felipe habría sido: he acabado la obra que me diste que hiciese. Así terminó el ministerio de Jesús. Padre, terminé. Porque es la obra de Él. Es la obra de Él. Un mozo llenando los estadios. Un mozo predicando en el desierto. Y fíjense, lo otro que quería compartir con ustedes, me parece que es la cuarta reflexión, es que el texto menciona definitivamente, si usted se fija, en el versículo 8 y en el versículo 39, algo que me pareció increíble y que yo lo subrayé. En el versículo 8, cuando se está predicando en Samaria, cuando nuestro querido mozo está predicando en Samaria, dice el versículo 8, y aquella ciudad se llenó de alegría. Se llenó de alegría. Había llegado el Evangelio, había llegado la esperanza, la sanidad, la liberación. Por eso seguían a Jesús, por eso no lo dejaban caminar, por eso lo apretaban. Pero fue lo mismo que provocó, ¿verdad?, la predicación, la vivencia, la exposición, el poder de Dios en esta ciudad. Se llenó de alegría. Y miren el otro versículo que les pedí que revisaran, el versículo 39. Que ahora es el caso de un hombre, en este caso el eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero ¿qué dice después? Siguió alegre, gozoso su camino. Fíjense, una ciudad, ¿verdad?, que se declara feliz. Quizás cuántas personas, cientos de personas, no sé cuántas, pero había alegría, paz en la ciudad por la predicación, la exposición del Evangelio. Pero también en la modestia de un hombre, eunuco, etíope, que aparece mencionado en este pasaje de la Biblia, pero que también, ¿verdad?, al haber impactado el Evangelio en su vida, al haber tomado la decisión de entregar su vida al Señor por la predicación del mozo, cambia su condición, alegre. Lo cual significa que el mensaje del Evangelio y la realidad de Dios, aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para comunicarlo, provoca un efecto en aquellos quienes escuchan. Lo que Dios ha puesto en nosotros como iglesia, ¿verdad?, no es una ideología barata, superficial, sino que es parte de un proceso de vida que transforma profundamente la manera en que enfrentamos la vida, como lo hizo con nosotros. Y aquí tenemos una ciudad y tenemos un hombre, pero que el texto se encarga de reflejar el mismo sentimiento, alegría.
Quizás cuántas oportunidades a veces nos ha dado el Señor para compartir nuestro evangelio o para vivir nuestro evangelio. Y en nuestro egoísmo, en nuestro temor, en nuestra subestimación, ¿verdad? No somos capaces de compartirlo, de vivirlo. O tal vez, ¿verdad? No tenemos el poder, la convicción aún. No tenemos la comunión con Dios. Y más bien hemos vivido un evangelio familiar, de herencia, hereditario, cultural. Porque convengamos, ¿verdad?, que en esta realidad en que el protagonista absoluto es el Espíritu Santo, uno puede palpar en estas líneas poder de Dios. Poder de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, si este poder de Dios se manifiesta a través de un mozo o de un jardinero o de una psicóloga o de un profesor o de una profesora o de un albañil o de un gaffiter o de una dueña de casa, no está vinculado, ¿verdad?, a la argumentación y a esta capacidad muchas veces que creemos que debiéramos tener, ¿verdad?, la capacidad académica, ¿verdad?, racional, la lógica y el fundamento, sino que manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque lo que hay acá es poder de Dios. Y esa realidad, ¿verdad?, de una vida de poder está inevitablemente asociada, ¿verdad?, a la comunión que yo debo tener con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la realidad de Dios en mi vida. El poder de Dios se manifiesta en mi vida no a partir de la cantidad de libros que he leído, sino que se manifiesta de acuerdo a la cantidad de horas que yo he estado con Dios en comunión, a través de mi vida devocional, a través de mi oración, a través de la lectura, a través de mi quebranto, a través de mi humillación delante de Dios. Tiempo con Dios. Por eso que este otro señor que aparece ahí, ¿se fijaron, no, Simón? Quería tener lo mismo. Oye, pucha, yo también, cuando oren por mí para que cuando yo imponga las manos, ¿verdad? Son los vericuetos y los caminos que humanamente siempre queremos tener. Aquí estamos hablando de una realidad absolutamente distinta, diferente a lo nuestro, que debiera ser, ¿verdad?, definitivamente liberadora para nosotros, porque no está reservado para una élite. Tanto es así, ¿verdad?, que los apóstoles que estaban en Jerusalén fueron a ver. ¿Y por qué fueron a ver? Porque eran samaritanos. No se olviden que Dios tuvo que trabajar en la mente de Pedro. Cuando tuvo que ir a donde Cornelio, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan o no? Sí, pastor. Cornelio era un centurión romano. Y Pedro, judío, ni siquiera quería entrar a la casa. Y Dios tuvo que darle una visión. Viejo, yo soy el que la llevo. Así que cambia. Y vas a ir donde Cornelio. Porque el evangelio es para toda criatura, para todo aquel que en él cree. Y no quiero mandar a Miguel ni al arcángel Gabriel. Quiero que vayas tú. Tú tienes el acceso, ¿verdad? Tú tienes la relación y el contacto. Tú tienes el espacio. No tienes que esperar que el pastor venga, vaya. Porque la oración del pastor no es más profunda ni es más poderosa. Porque tú tienes el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no crees. Y no necesitas 4 o 5 años, ¿verdad?, de instituto teológico. Necesitas comunión con Dios. Y si no la tienes, ahí está el problema. Si tú crees que ir en el metro, ¿verdad?, afirmado así, orando, a las 7 de la mañana con el frío, ¿verdad?, eso es, me encomendé a Dios. O si tú crees, ¿verdad?, que en la mañana cuando tú te despiertas en la cama y haces tu oración, ¿es suficiente? No es suficiente. Si tú crees, ¿verdad?, que la oración de los alimentos, te doy gracias por tu alimento, amén. ¿Qué es lo que hay de comer?
Aquí estamos en presencia de un desafío. Por eso no podemos contar más esa canción, Sonia. Cuenta conmigo. Ahora me va a dar por esa canción. Perdón. Sí. Sí, se cantaron las dos. Mira, me la llevan contadita, ¿no? Somos el pueblo de... Por eso decía, hermano, el único propósito hay en todo esto es asumir el compromiso y el desafío con el Señor. Imagínense este hombre, Felipe, cómo fue usado por el Señor. Y miren, lo increíble además, que no solo había necesidad en Samaria, y con esto termino, sino que el texto expresa, ¿verdad? Fíjense en el versículo 31, 8:31, ¿no? Cuando Felipe le pregunta al eunuco, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Cuando Pedro es llevado donde Cornelio, miren, yo lo tengo recontra requete subrayado, váyanse al capítulo 10 de Hechos. Fíjense lo que dice Cornelio en el capítulo 10 de Hechos. Fíjense en el versículo 32 y 33. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y aquí habla Cornelio. Así que luego envié por ti, está hablando con Pedro, y tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio estaba con su familia, mandó a buscar a Pedro. Lo primero que hace Pedro cuando entra a la casa dice, yo no debería estar acá porque yo soy judío y los judíos no pueden entrar a la casa de un gentil. O sea, todavía estaba con el rollo. O sea, rollo significa en griego, ¿verdad? Con el prejuicio, ¿no? Porque Dios estaba trabajando en su mente. Era necesario, ¿verdad?, visitar esa casa, porque había una necesidad. Y por eso que Cornelio le dice, aquí estamos todos y queremos escuchar lo que Dios te ha dicho que nos digas. Somos responsables, queridos. Somos responsables. Somos responsables. Tú eres responsable. Y yo también. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Qué te ha dicho Dios para mí? ¿Qué tienes que comunicarme? Qué cruel es Dios, ¿eh? Usemos el comodín. Es increíble este Dios. ¿Por qué no le hablas a él a Cornelio? El evangelio es algo serio, hermanos. Estas banderas solo tienen el propósito de animarnos. Alguien podría decir, oye, pero no pensemos en Argelia, no pensemos en Jordania, en Irak. Hagamos el esfuerzo aquí. Bueno, ya, pues hagamos el esfuerzo aquí. ¿Tenemos un hogar de niña? Basta con las 10 luquitas para diciembre, ¿no es cierto? O las 10 luquitas, ¿para cuándo? Para marzo. Para marzo. Total, la Sonita es la que hace la pega. ¿Saben ustedes cuántas personas de nuestra iglesia finalmente se comprometieron para ayudar a Sonia? No sé cuándo fue, en marzo, ¿lo sacaste? Aquí más o menos nos reunimos 160, 180, y entre los que entran y salen, estamos hablando de 250 personas fácilmente. Pero el llamado que se hizo, solo 2 personas.
Ahora, perdónenme, porque tampoco yo quiero centralizar el trabajo en lo que es la iglesia, porque a lo mejor en el lugar donde usted está puesto, ya está sirviendo al Señor, evidentemente, pero solo usted sabe y Dios si así es. Pero lo relevante es entender que la agresividad del cristianismo, y digo agresividad porque somos rechazados en todas partes, somos perseguidos, ¿verdad? Y siempre ha sido así, es precisamente la misión. Si yo viviera el cristianismo, ¿verdad? Como lo vive otras doctrinas religiosas, donde hay este concepto de tolerancia, o sea, tú crees lo tuyo, yo creo lo mío, ¿verdad? Y ni un problema, mientras tú no me molestes, yo tampoco te molesto. Pero en el Evangelio no es así, porque yo sí te molesto. ¿Y por qué te molesto? Porque Dios me dijo que te molestara. ¿Y qué te dijo Dios? Que te ama y que quiere cambiar tu vida y que hay un propósito y un plan maravilloso de vida eterna que comienza ahora, porque a Dios le interesa tu vida. ¿Eso es agresivo? Claro que es agresivo. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Por consiguiente, Samaria y el desierto, el eunuco, estaban en el propósito de Dios. Y desde esa perspectiva, el Evangelio sí es agresivo. Lo que pasa es que nosotros somos anodinos, muchas veces impávidos, y hemos vivido esta realidad de Dios culturalmente, pero nos cuesta entender este concepto misionero permanente. Como nos recordaba Claudio, cada uno dijo: Claudio, son misioneros, somos misioneros, sí, claro. Pero siempre, de acuerdo a la teoría económica, porque la teoría económica se ha metido en todas partes, ¿no es cierto? El costo, tratamos de minimizar el costo. Minimizar el costo, suena académico, ¿no es cierto? Y maximizar la utilidad. Y al maximizar la utilidad, ¿verdad?, significa esperar que suba la temperatura. Y minimizar el costo es ir cuando no esté lloviendo. Entonces, claro, estoy calientito, aumento mi utilidad, no me genera costo, no salgo de mi posición, estoy en mi casa. Pero no nos ha llamado eso el Señor. El Evangelio es agresivo. Vivirlo es agresivo. Jesús murió y Él es nuestro modelo. Y por favor no piense, pero es que Él es Jesús. No, no. Los apóstoles, Pedro, el propio Pablo, siempre nos señalan a Jesucristo como nuestro modelo. Incluso Juan, en primera de Juan, dice: si queremos, si decimos que andamos en Él o que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. La NBI dice: debemos vivir como Él vivió. ¿Quién quiere vivir como Él vivió? ¿Quién quiere vivir como Él vivió? Eso es misiones. Tengamos un momento de oración.